El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a leer el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante. Bueno, vamos a ver un poco cómo Dios se comporta con nosotros cuando nosotros nos equivocamos. El Señor lo llama a Abraham allí en su tierra y le dice, bueno, te voy a dar una tierra, pero tenés que venir en obediencia para el lugar donde yo te voy a guiar. Y Abraham obedeció. Abraham lo hizo y salió de su tierra de Harán y empezó a caminar hasta la tierra que el Señor lo llevó, que era justamente lo que hoy es Israel. Ahora, cuando llega a Israel, bueno, parecía como que el enemigo se levanta en contra de él porque hay una gran hambre, rescata la Biblia ahí, ¿no? Gran hambre, debe haber sido una situación muy, pero muy difícil. Entonces, Abraham toma una decisión equivocada y a partir de esa decisión equivocada, vamos a ver cómo actúa Dios, cuán misericordioso es para meditar en esto, ¿sí? Y llevarlo a nuestra vida, al trato de Dios con nosotros. Cómo el Señor obra con cada uno de nosotros es igual como obraba con Abraham, porque Dios nos ama con amor eterno. Como lo amaba a Abraham, nos ama a cada uno de nosotros, aunque nosotros no tengamos ese nombre, ¿sí? Pero de todas maneras, el Señor nos ama y la prueba está en que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero vamos a leer versículo 10. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, ¿sí? La situación era muy grave, muy grave. Había un gran hambre. Realmente no describe si hubo sequía, si hubo lluvia. No sabemos qué fue lo que pasó, pero había un gran hambre. Entonces él desciende a Egipto, sigue camino hacia el sur, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que eras tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Los echaron. Capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Bueno, vemos aquí esta situación, ¿sí? Él va a Egipto, a un imperio, era el más importante de aquel tiempo, y cuando llega ya se da cuenta que su esposa era muy hermosa. Esto lo preocupa en gran manera a Abraham y le dice, bueno, vamos a decir esto, ¿no? Vamos a manifestar un engaño, una media verdad, porque en realidad ella era media hermana de él, ¿sí? No eran de padre y madre,
Así que en aquellos tiempos era habitual, si querían, tomarla por mujer. El asunto es que Abraham en ningún momento busca a Dios, en ningún momento en toda esa travesía clama al Señor, busca al Señor para que el Señor le dé una guía, para que el Señor lo lleve por el camino. No, en ningún momento. Él decide y cuando ve la situación con Sara, inmediatamente él acciona, actúa y pone en peligro todo el plan de Dios. Lo pone en peligro porque, claro, si alguien tenía relaciones con Sara, podía ser realmente un desastre, ¿verdad? Pero bueno, toda la situación estuvo ahí, al filo, ¿no? El Señor, ¿qué hace Dios ante el error, ante el engaño, la mentira de su siervo? ¿Qué hace Dios? Dios lo defiende. Dios lo defiende. Esto es lo que quiero resaltar. Cómo Dios defiende a Abraham. La tomaron, la llevaron. Inmediatamente el Señor empezó a enviarle plagas, todo tipo de plagas realmente complicadas allí a la casa de Faraón, que Faraón se da cuenta, Abraham no le dice nada, sin embargo él se da cuenta que esa mujer no era una mujer libre, era una mujer que tenía marido, y se lo reprocha a Abraham, y Abraham no dice nada. Abraham callado la boca, se cayó la boca. Abraham estaba espiritualmente mal. Toda la situación no lo favoreció espiritualmente para nada. Sin embargo, Dios defiende a aquel que había tomado para hacer una gran nación, aquel que había escogido, lo defiende, lo protege. De esta situación inclusive salió aventajado económicamente, y cuando vuelve otra vez a la tierra, echado de Egipto, obviamente, él vuelve allí a donde había estado en primer lugar, entre Betel y Jai, y allí va al altar que había levantado la primera vez y vuelve a invocar el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento vemos que los altares significan comunión, relación con el Señor, búsqueda de su presencia, algo que Abraham no había hecho. Sin embargo, Dios lo defendió, Dios lo guardó y sobre todas las cosas no le reprochó nada. Dios esperó el arrepentimiento de Abraham. ¿Y dónde lo esperó? Lo esperó en el altar. Dios no le dijo en ningún momento: mira lo que hiciste, esto que hiciste es una barbaridad, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué hablaste y dijiste cosas que no tenías que decir? ¿Expusiste tu esposa ante los egipcios? ¿Realmente cometiste una locura? No, el Señor, silencio. Él espera, Dios espera que Abraham vuelva hasta el altar. Y allí en el altar él se humille y voluntariamente reconozca que se había equivocado, que había pecado gravemente. Mis hermanos queridos, cuando yo leía todo esto, decía: ¿cómo Dios obró con tanta misericordia, con tanta benevolencia hacia Abraham? Y también veo el accionar de Dios con nosotros, que muchas veces impulsivamente hacemos tantas cosas, nos dejamos llevar por las situaciones, por los apremios de las circunstancias que nos rodean, y tomamos decisiones equivocadísimas, decisiones terribles, y a veces no somos conscientes de la gravedad de nuestras decisiones, pero Dios nos defiende, Dios nos guarda, Dios nos protege en silencio, sin reproche. Nosotros somos personas que cuando alguien se equivoca inmediatamente le reprochamos. Algo le tenemos que decir, Pero en este caso Dios no dijo nada. Espera a Dios que Abraham vuelva hasta el altar que había levantado allí en Betel. Invoque el nombre del Señor y allí busque la comunión y allí se arrepienta de todo corazón. Mis hermanos, el Señor nos guarda y nos defiende ante cada error que nosotros podamos cometer, que son muchos, lamentablemente son muchos.
Hacemos muchas cosas que desagradan al Señor, que lo ofenden. Sin embargo, Dios allí protegiéndonos, cuidándonos, allí defendiéndonos, allí el Señor actuando en favor de nuestras vidas, allí glorificándose en su amor, ¿sí? Pero también esperando el momento en que nosotros nos demos cuenta solitos de que nos hemos equivocado y vayamos y nos pongamos de rodillas en nuestro altar, que puede ser nuestra habitación, el fondo de nuestra casa, la terraza, qué sé yo, el garaje, el lugar donde habitualmente oramos, y nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos actuado locamente, que hemos expuesto muchas cosas, no tenemos idea de la gravedad de nuestras decisiones, pero Dios nos defendió y espera que nosotros confesemos nuestros errores, nos humillemos delante de Él y entonces establezcamos nuevamente una relación de comunión íntima y estrecha con el Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, lo que vemos y lo que no vemos, porque aquí, Señor, tú lo defendiste a Abraham, tú lo guardaste y lo protegiste, Señor, y no le dijiste nada, no le reprochaste nada, esperaste su humillación, su confesión, su arrepentimiento. Señor, y eso es lo que esperas de nosotros. Ayúdanos a confesar nuestros pecados con toda sinceridad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.